Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Con ustedes desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor todos los días de 6 a 7 de la mañana. Bienvenidos a todos los que ya se conectaron en nuestras benditas plataformas Teams, YouTube y Facebook. Bienvenidos en este nuevo día que Dios nos regala, un día para escuchar también su voz, para sentarnos a sus pies y para entrar con sus puertas con acciones de gracias, con alabanza, con gratitud en nuestro corazón por este nuevo día que nos da. Y así que entreguémosle este tiempo al Señor, porque Él tiene hoy promesas de bendición para cada uno de nosotros. Su presencia trae plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, dice su palabra. Así que vamos a disfrutar este tiempo en su compañía y con la guía del Espíritu Santo. Ahí donde estás, inclina tu rostro hacia Él y dile: Señor, aquí estamos dándote gracias por este tiempo de tu palabra, de la meditación de tu palabra, de tus enseñanzas, Espíritu Santo, de todo lo que tienes para mi vida en este día nuevo, Señor. Regálame hoy la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, la fuerza, el conocimiento hacia ti, Señor, y sobre todo el temor tuyo, Dios. Regálame, Señor, hoy la guía de tu Santo Espíritu en todo mi tiempo, en toda mi vida, en todo lo que vaya a hacer hoy, porque este es el día que tú has hecho para alegrarme y gozarme en él. Señor, te necesito como el aire para respirar. Te necesito, Señor, y por eso estoy aquí en esta mañana buscándote a ti y aprendiendo a conocerte más y más, porque en eso consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, llévanos a revelarnos más sobre Jesucristo. Revélanos, Espíritu Santo, a Jesucristo, y tú, Jesús, revélanos más y más esa paternidad que cada uno necesitamos. Padre Santo, aquí estamos. Aquí está mi corazón rendido a ti. Renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva todo mi ser. Gracias por este tiempo que me regalas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema, ya terminándolo, ¿cierto? Todo lo que es la doctrina del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu, y nos dedicamos a este tiempo porque es que el deseo de Dios es que caminemos en el Espíritu, que no nos salgamos de ese camino, porque cuando nos salimos de ese camino, entonces escogemos la carne, y la carne está manifiesta, como lo dice en Gálatas 5, 23, 19 al 20, 19 y 20. Ahí está, ¿cierto? Manifiestan las obras de la carne. Entonces, cuando esa carne se manifiesta, pasamos una vida muy aburrida, de sinsabor y de muchas enfermedades, porque el pecado separa al hombre de Dios y por ende vienen las enfermedades, vienen tantas cosas a nuestra vida, porque nos separamos de Dios. Entonces, es necesario caminar en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere que todos procuremos. No es fácil, ni es de la noche a la mañana que usted lo va a hacer, sino que cada momento que usted entrega sus áreas al Señor, esas áreas de intimidad, esas áreas de responsabilidad, usted va a entender que el Espíritu Santo es el que va a dirigir su vida. La llenura del Espíritu Santo es continua, no es puntual, no es que hoy estoy lleno, un momentico, una horita, un momento y me pongo espiritual y al otro momento me pongo en la carne. No, la llenura del Espíritu Santo es continua. Y como es continua, se manifiestan sus frutos. Y se manifiestan sus frutos porque en Isaías 11:2, este es el carácter de Cristo en nosotros. Y así se va formando. Isaías 11:2 dice: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia,
prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. ¿Cómo no va a querer uno todo esto? Claro que sí, todos los días estar entregados al Señor para que continuamente estemos llenos de la sabiduría de lo alto, de la inteligencia, esa inteligencia espiritual que Él le da para que usted pueda entender todo lo que está pasando a su alrededor, lo pueda discernir espiritualmente. Prudencia, ¿cuántas personas por imprudentes cometen tantos errores? Y día a día vemos eso. Fuerza para continuar en esas batallas de la vida, para no desmayar, para seguir hacia adelante y ver la gloria de Dios. Conocimiento, eso es todo el conocimiento amplio de todas las cosas que suceden, pero que siempre vamos a mirar al Señor, que nos permite vivir cada situación buena o mala. Y temor del Señor, que ya se ha perdido en estos tiempos, que ya no lo hay. Entonces las riquezas que heredamos son las que nosotros tenemos a través de Jesucristo y a través de la salvación. Todos los que hemos nacido en Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo. Y es una esperanza de gloria dentro de cada uno de nosotros. Por eso no nos podemos olvidar nuestra posición, nuestro llamado, ¿cierto? Esa posición como hijos de Dios y como coherederos con Cristo. En Colosenses 1:27 dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Gentile es aquella persona que no había conocido del Señor. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da seguridad de que participarán de su gloria. Qué precioso, ¿verdad? Coherederos con Cristo. Riquezas y gloria que Cristo disfrutó también son para nosotros y para aquellos que nunca han conocido del Señor, pero que en un momento dado hacen un alto en su camino y dicen, yo quiero conocer a Dios. Y empiezan a caminar con Él. Todos tenemos esa oportunidad día a día. Entonces dice que el secreto es que Cristo vive en ustedes. No nos olvidemos nunca de eso. Por eso todo lo que hagamos, todo lo que pensemos en alguna cosa que a Dios no le agrada, pensemos, Él está dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está activo en ti, Él mismo te convence de juicio, de justicia y de pecado. Cuando una persona sigue haciendo lo mismo, sin temor de Dios, es porque el Espíritu Santo no está trabajando en sus funciones. O se murió ya, o se durmió, o está, dice, no dejéis apagar, se apagó el Espíritu Santo. Qué pesar, ¿no? Cuando eso sucede en un cristiano. Porque entonces su vida no es como Dios quiere que sea. Una vida con sentido, con felicidad, una vida abundante. No la va a poder vivir. Y esas son las promesas de la gloria de Cristo. Lo dice aquí Colosenses 1:27. No lo olvide. Memorícelo. Para cuando usted tenga dudas, piense en esto que le está diciendo hoy el Espíritu Santo. Entonces eso nos da la seguridad de que participaremos de su gloria, dice Colosenses 1:27. Resulta que todo comienza con pensamiento, palabras y acciones. Por eso el Señor nos manda a renovar la mente. Pensamiento, palabras y acciones. El pensamiento me lleva a hablar y el hablar me lleva a accionar, porque ya lo he tenido en mi pensamiento. Entonces, aquellos que andamos en el Espíritu, vamos a mostrar cotidianamente, constantemente, santidad. Y santidad no es santurronería, pues que no, santidad es que estamos apartados de Jesús para mostrar un testimonio de un Dios vivo. Y eso no se hace a la fuerza ni con cosas extrasensoriales, no. Eso es normal, una vida normal, una vida que ya escogimos y sabemos que Dios nos apartó para ser su pueblo, para ser sus hijos.
y vivimos de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos. Eso produce en nosotros una santidad de no querer desagradarle a Dios, de vivir con Él. Y esto se deriva de haber elegido conscientemente, óigalo bien, conscientemente y por fe, confiar en el Espíritu Santo para ser guiados en pensamiento, palabra y obra, o sea, acciones. En Romanos 6, del 11 al 14, dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Comienza diciendo, ustedes deberían considerarse muertos ¿a qué? Al pecado. Pero hay muchas personas que viven en el pecado y se han muerto en los deseos de vivir, porque viven en ese pecado. Y el pecado trae muerte, dice la Biblia. Mientras que Jesús trae vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 6, del 11 al 14. Todo esto nos lleva a meditar en un estilo de vida naturalmente y sobrenatural guiado por el Espíritu Santo. Renuncio a todas esas cosas que un día dominaban mi carne, que la dominaban y me llevaban a vivir en esclavitud con todo ello. Y usted puede decir, bueno, ya no tengo mi cuerpo entregado al pecado, pero en unas áreas de su cuerpo puede que sí. Cuando usted está entregado a los placeres no sexuales, pongámosles que no sean sexuales, pero sí de la amargura, del resentimiento, del odio, de cada día levantarse y estar en una agonía constante de su vida. Eso es cuando usted le domina la carne. Entonces dice, no caigan ante los deseos pecaminosos. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Romanos 6, 11 al 14 y el versículo 12 dice exactamente eso. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, dice, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Esa es la meditación que Dios nos lleva a hacer en nuestra vida nueva, no es la pasada. Ya la pasada no está, no existe. Dice que vamos a esa parte de Saúl, que es que estamos en el ejemplo de Saúl. Dice en 1 de Samuel 18, del 10 al 15, cómo comenzó Saúl a perder esa emoción, esa llenura del Espíritu Santo, y aparecieron cuántas cosas en él. Vamos a ver qué apareció en él. Primero dice allí en 1 Samuel 18, del 10 al 15, y no solo a Samuel le pasó esto, nos puede pasar a cualquiera que olvidemos quiénes somos y dejamos que la carne nos domine y ya el Espíritu Santo no tiene ese poder en nosotros porque la carne cubrió todo nuestro ser. El día siguiente dice, al día siguiente, un espíritu atormentador que Dios le permitió tener a Saúl, abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Óigalo bien. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David,
pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Qué tremendo después de un hombre ser llamado, escogido como rey para gobernar un pueblo, para estar cerquita de Dios y llevar a un pueblo a la paz que necesitaba. Fue tantas locuras, tantas cosas. Y eso es lo que pasa hoy con los gobiernos. En vez de gobernar con sensatez, con sabiduría, traen un pueblo a la desdicha, a la tristeza, a la misma muerte, a la pobreza. Y Saúl dice que se volvió loco, empezó a desvariar en su casa. Y el objetivo militar se le volvió David. Y así pasa, ¿sí? Cuando estamos apartados cuando las personas se apartan de Dios. Pues yo le pido al Señor que no me permita eso, porque viene la locura, mire. Viene la locura y entonces el objetivo militar se vuelven las personas que aman a Dios. Por eso es que dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar de los que amamos a Dios, porque nos volvemos objetivo militar, puesto que estamos hablando de lo contrario a lo que se está haciendo, que es lo que le agrada a Dios. Pero dice que David no le paraba muchas bolas a eso y sabía esquivar los momentos que quiso matarlo. Tampoco le devolvía ese mal que le estaba haciendo. No pensaba en venganza. Él seguía cumpliendo su función. Eso es una persona llena de Dios. Esa es una persona controlada por el Espíritu Santo. No devuelve mal por mal, ni maldición por maldición. No busca la venganza, sino porque entonces el Señor no va a estar con personas así. Dice que David tenía éxito en todo lo que hacía. Dice, seguía teniendo éxito. Y entonces el objetivo militar que era él, pues se convirtió en un problema para el mismo Saúl, que estaba loco. O sea, se volvió una obsesión con David. Y eso no fue lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros levantamos, cierto, como esa rasquiña en otras personas y nos convertimos en personas que nos detestan, que no quieren amistad con nosotros, que nos quieren desaparecer? Es bíblico, está aquí en la palabra del Señor. Porque en vez de las personas estar enfocados en lo que Dios les ha mandado hacer en sus propias vidas, en sus roles, en sus responsabilidades, se fijan en todo lo que el Hijo de Dios o el siervo de Dios está haciendo. Y se convierte, mire, dice, esto le tuvo más, sale el miedo, el deseo de matar, la locura. Entonces mire todo lo que una persona puede hacer sin el Espíritu Santo. Y esto lo vemos, mire usted en los gobiernos que hay hoy en diferentes países. Cuánta locura, ¿verdad? Cuánta persecución a los cristianos, a los que amamos al Señor. ¿Cuántas persecuciones hay? Entonces la negligencia de depender de la guía del Espíritu Santo va a resultar que un creyente no viva a la altura, al llamado, a la posición en que provee la salvación. Imagínense. Por eso, allí en Juan 3:3 estaba Nicodemo. Y el Señor le dice, te digo que es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3, Nicodemo, un hombre importante. Yo no sé si todos han leído esta parte, pero si usted no la ha leído, léala en Juan 3. Nicodemo dice que era un principal, un hombre importante entre los judíos. Y él seguía a Jesús de noche, era un discípulo que andaba de noche porque le daba miedo a que lo mataran por seguir a Jesús. O sea, nunca confrontó ni se enfrentó a su fe, sino que siempre fue por los laditos, iba de noche y conversaba con Jesús. Y le dice, yo sé que vienes de Dios porque
haces esos milagros que nadie hace. Pero ¿cómo puedo entender el reino de los cielos? O sea, él estaba completamente ciego. Y era un maestro, el Señor le dice, tú siendo maestro no entiendes. O sea, él se había preocupado por todas las cosas de su vida, por tener títulos, posición, todo lo que fuera, y Dios se lo había permitido. Pero mire, ahí nos muestra que un día nos vamos a confrontar con el Señor en lo que hemos hecho en nuestra vida. Y en ese diálogo le dice, tú, un maestro, ¿y no sabes esto? Porque la parte espiritual a muchos no les interesa. Y así estaba este hombre Nicodemo. Y en la Biblia nos muestra de que allí, delante de Jesús, nos vamos a enfrentar y Él nos va a preguntar, y nosotros también, cosas que no vamos a entender, porque nunca se preocupó las personas por estudiar la palabra, por entender en esta vida nuestros propósitos, por caminar con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Y Nicodemo era uno de esos, religioso, dice la palabra, religioso, pero le llamaba la atención Jesús, que había levantado su fama en todo ese tiempo. Y esa es nuestra presentación ante el Señor por nuestra vida. Hemos de pronto aprendido muchas cosas, sabemos de negocios, sabemos de tantas cosas con títulos y todo, pero de Dios nada. Y Él le dice, ¿cómo haré para entender ese reino de los cielos? Y el Señor le dice, allí en Juan 3:3, tienes que nacer de nuevo, es necesario. Y él no entiende todavía y le dice, pero yo siendo tan viejo tengo que volver a meterme por el vientre de mi mamá y volver a nacer. No entendía nada. Y él le dice, el nacimiento, el Señor tan bello, le dice, es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va el viento, pero existe. Así es el nacimiento espiritual de una persona. Sucede, pero nadie sabe en qué momento, pero sucede. Porque ese crecimiento lo da el Espíritu Santo, lo da Dios mismo. Y sin eso, dice, sin nacer de nuevo, no podrás conocer, entender, entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Entonces, muchas personas que hacen filosofía, que dicen, es que Dios no existe por esto, o es que esto, mantienen en contradicciones, no van a poder entender nunca ese conocimiento de Jesús y ese nacimiento sobrenatural, que es como el viento. Entonces allí, la negligencia de depender del Espíritu Santo, resulta que el creyente no viva a esa altura del llamado, la posición que provee la salvación. Altura del llamado y posición que provee la salvación. La salvación no es para ponerla como un juego. Pablo decía, con temor y temblor, cuido mi salvación, no porque se pierda. Cuando ya el Señor te dio la salvación, Él murió una sola vez por ti y por mí, y no hay más muertes en la cruz. Te salvó de las tinieblas, te salvó de una vida que estaba perdida, para llevarte ya con Él por siempre. Eso no se pierde, pero sí se pierde la altura del llamado y la posición que tú debes tener como hijo si no caminamos en el Espíritu. Entonces podemos saber que estamos andando en el Espíritu si nuestras vidas muestran ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando usted está dominado por todo esto, controlado por este fruto, usted sepa y entienda que está lleno del Espíritu Santo. Y este fruto tampoco es separado. No es que hoy tenga gozo, pero no tengo amor, entonces estoy odiando. No es que hoy no tenga ansiedad, no tengo paz, pero tengo paciencia. No, así no es. Esto es todo un conjunto de un carácter que se va formando día tras día y lo vives, amor, gozo, paz, para dar lo recibes de Dios, para dar a los demás, para llenarte tú. Eso lo estuvimos viendo hace un tiempo, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu,
es permitir igualmente que la palabra de Cristo, o sea, la Biblia, esté morando abundantemente en tu corazón, en tu corazón. Colosenses 3:16 nos invita a que la palabra de Dios more, abunde en nuestro corazón, en nuestra mente. Muchas personas dicen, es que yo no puedo memorizar versículos, me cuesta trabajo, no los memorizo. Eso es una mentira del enemigo, porque la Biblia dice que ya tenemos la mente de Cristo, pues nacimos de nuevo. Entonces es un ejercicio día a día, como cuando estamos escribiendo las primeras letras del abecedario y juntamos la M con la A, otra vez la M con la A y empezamos a pronunciar palabras. Dice renglón por renglón, línea por línea, dice el Señor en su palabra. Aprenderla así. Porque cuando yo me lleno de esa palabra, ese es lo que yo como. Esa es mi comida día a día. Y cuando sucede algo que tenga que tomar una decisión, que tenga que enfrentar una situación o un problema, como la palabra de Dios está abundante en mí, el Espíritu Santo tiene cómo guiarme, cómo salir de esa situación, cómo confiar y cómo tener paz. Pero si yo no me preocupo por memorizar, por tener esos tiempos, por pedirle al Espíritu Santo que me ayude a memorizar, entonces no le doy importancia, entonces no puedo. Por eso muchas personas dicen, es que yo no puedo, me cuesta trabajo. Y eso es un engaño de Satanás, porque él es el que menos quiere. El Satanás sabe toda la Biblia, la conoce toda, y ese sí que memoriza. Imagínense. Entonces él no va a querer que usted memorice, porque le va a querer meter sus mentiras como se las metió a Eva y hacia todos los que van creyendo en él, en las mentiras y artimañas de él. Entonces, tu deber, tu responsabilidad es dejar que el Espíritu Santo dice que escriba con tinta indeleble en tu corazón la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y tú la memorices con razonamiento y lógica, metiéndole la parte espiritual allí a tu vida, lo que te está diciendo Dios. Entonces, ¿qué otra cosa comenzó a salir en Samuel? En 1 Samuel 18, del 6 al 9, ya que para que terminemos, comenzó la envidia. ¿De dónde nace la envidia? En un corazón que empieza a tener celos de las otras personas, de lo que tienen, de lo que hacen. Se comparan. Imagínense un rey como era Saúl, hermoso en estatura, en presencia, porque la Biblia lo describe. Un hombre apuesto, bello, que no tenía nada que envidiarle a nadie. Y sobre todo Dios lo quería por fuera y por dentro bello. En 1 Samuel 18:10 dice que Saúl envidia la popularidad de David, porque David se hizo famoso también, pero no porque él lo estuviera buscando, sino porque Dios estaba con él. Dice, sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo de todas las ciudades de Israel, salieron mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían, 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Eso le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo, a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1,000. Ya solo falta que lo hagan rey. Y a partir de ese entonces, Saúl miraba a David con recelo. Imagínense, se volvió el objetivo. No había más a quién sino, o sea, ¿cómo es el enemigo, no? Entonces, cuando una persona a usted le tiene, es que ese jefe me la montó, es que esa persona me la montó, es que ese hermano me la montó, es que cuando usted sienta eso, usted sepa que ahí está trabajando la carne que afloró en esa persona y que el enemigo lo está usando. Lo está usando. ¿Qué culpa tenía David que hubiera él matado 10,000? ¿Sí? Y que lo estuvieran, o sea, esa popularidad, porque la fuerza de él no estaba en él, estaba en el Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dependía de Dios 100%
y no se ponía a la altura de de Saúl. Él no se ponía a igualarse con él. Ahora le respondo, pues yo como tengo fuerza, ahora lo voy a matar, a acabar. Voy a orarle a Dios que lo acabe, porque muchos hacen así. O voy a conseguir una bruja que lo termine. No, David estaba en lo que estaba y respetó a Saúl como rey. Se sujetó a esa autoridad, independiente de que hiciera mal, porque Dios estaba con él. Entonces allá aparece esa envidia, esos celos. ¿Sí? Qué tremendo, qué triste, ¿verdad? Entonces, hay aspectos de la llenura del Espíritu Santo que actúan en nuestra vida en nuestras tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. No puede ser solamente la parte espiritual. La llenura del Espíritu Santo ocupa nuestro ser totalmente, el espíritu, el alma y el cuerpo. Así que es muy importante. Usted dirá, pero no, eso solamente es en el espíritu. No, porque Dios es espíritu. No, el Espíritu Santo vive en nosotros y nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu, de Él mismo. Entonces esa llenura tiene que ser especial en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Aspectos de la llenura inicial. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por todo este tiempo que nos ha regalado, Señor, de conocer al Santo Espíritu que tú nos has dado, Señor, que vive en nosotros, que mora en nosotros y que es una necesidad vivir y caminar en el Espíritu. Señor, tu palabra nos invita a no satisfacer los deseos de la carne y los se vuelven una satisfacción en nosotros cuando le damos cabida, como Saúl, a los celos, a la envidia, al miedo, a todas esas cosas manifiestas de la carne que afloran en nosotros. Señor, ¿cuántas personas sienten envidia? ¿Cuántas, Señor? Y por envidia matan, por envidia destruyen, por envidia, Señor, hacen tanto mal. Las comparaciones de ellos mismos con otros, Señor, bloquea, bendito Dios, esa comunión de verdad contigo. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por alimentar nuestro ser. Queremos presentarnos ante ti este día con honestidad, con pureza de corazón, para que tú, Señor, mires en nuestro interior si hay caminos de perversidad y nos guíes por sendas de rectitud. Queremos examinarnos a nosotros mismos, Señor, y no guardar nada en nuestro ser, para hacer con ese corazón de David, Señor, que hacía con tu voluntad y no estaba pendiente sino de obedecer y cumplir lo que tú le decías, Señor. Padre de los cielos, cada uno tiene una función aquí en la tierra que cumplir y tenemos que ser esos padres, esos hijos, esos siervos, esas personas que tú quieres que seamos, no lo que el mundo nos está delineando, ni compararnos con este, con aquel, porque este le va así, yo tengo que oír lo que, Señor, te tengo que oír a ti. Tengo que oírte a ti, lo que tú dices de mí como hijo, como esposo, como esposa, cómo son mis funciones, qué estoy haciendo yo con mi vida. Porque un día, igual que Nicodemo, tendré que venir a ti a decirte cómo hago esto, Señor, no lo entiendo. Es necesario nacer de nuevo. Gracias, Señor, por ese nuevo nacimiento que nos has dado en el Espíritu, Señor, un día cuando te recibimos en nuestro corazón y hoy ya no te queremos dejar ni abandonar. Tu bendición esté con todos nosotros este día. Gracias por el regalo precioso de la salvación y la posición y altura que nos has dado como hijos tuyos, Señor. Gracias por las riquezas en Cristo Jesús que nosotros disfrutamos, coherederos con Cristo. Gracias, Señor, porque todas esas cosas son verdad, no son una mentira ni un engaño. Porque tú nos das conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, papá, hoy entrego toda mi mente, mi corazón a ti y te pido, Espíritu Santo, que dirijas mi vida totalmente y continuamente. Yo quiero vivir lleno de sabiduría, de inteligencia, de ese poder, de ese amor que de verdad, Señor, pueda experimentar aún
por el necesitado. Estoy corriendo y corriendo de aquí para allá, pero Señor, no tengo paz en mi vida, no tengo sino agonía. No he cambiado nada en mi ser, Señor, pero tú estás conmigo, papá. Me das una nueva oportunidad. Si confesamos nuestros pecados, siempre habrá una oportunidad de regresar a tus brazos, de volver a como la primera vez, Señor, y seguir con el camino que tú nos has trazado. Bendito Espíritu Santo, gracias por Maryland, por Virginia, por Puerto Rico, por Colombia, por Filadelfia. Gracias por Perú, por Ecuador, por Guatemala. Gracias, Señor, por Nicaragua. Gracias, Señor, por todas aquellas, por Colombia, por Georgia, por todas aquellas personas, Señor, que se unen con nosotros en esos devocionales. Gracias. Gracias por cada familia, Señor, que recibe tu palabra, por cada persona individualmente que sigue, Señor, ese caminar contigo y que quiere llenarse de ti. Gracias por cada persona que vas sanando y que vas liberando. Ponemos nuestros corazones delante de ti y necesitamos de tu mano de poder, Señor, para la sanidad, medicina y curación que tú viniste a darnos, Señor. Aquí estamos, por favor, Señor, sánanos y a otros, Señor, sálvalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. No nos olvidemos, 6 de la tarde, oración de intercesión. Y no nos olvidemos de nuestro webinar. Inscríbase. Ya está allí en la página. Hay muchas ya y le agradezco a Dios por eso. Pero no se quede. Hay muchos de muchos países. No se quede. Es un momento precioso. Domingo 17 de marzo. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un tema muy especial. Y no voy a estar solamente yo, sino muchas pastoras de otros países que vamos a estar juntas en este webinar donde usted podrá hacer preguntas y vamos a hacer preguntas para que usted también la responda y interactuemos, estemos en este tiempecito que tanto lo necesitamos y orar por nuestras vidas. Es un tiempo bien bonito, dándole la gloria a Dios por ser mujeres. Hay muchas mujeres que no se aceptan a ellas mismas, que no aceptan nada de lo que Dios les ha dado y por eso es necesario que entendamos nuestra posición. Nuestro congreso en la Florida, del 2 al 5 de mayo, también ya están abiertas las inscripciones para que usted haga su inscripción con algo de dinero de acuerdo a lo que vale y podamos estar juntos pasando un tiempo maravilloso de retiro espiritual. Este sí es un retiro en un lugar precioso y lo necesitamos. Todos necesitamos un lugar para retirarnos y solamente estar con el Señor. Y como iglesia juntos, viendo la gloria de Él. Así que un abrazo muy especial. Dios me les bendiga y hasta pronto. Hola, este día es muy especial porque le estoy haciendo una invitación a cada una de ustedes mujeres que hoy están recibiéndola. Y es un webinar el 17 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Así que no te lo puedes perder. Vamos a tratar temas interesantes como es conociendo nuestra verdadera identidad. Tú y yo tenemos una identidad que nos ha dado Dios y vamos a desnudarnos. Desnúdate para ese día. Las inscripciones ya están abiertas. Tienes que inscribirte porque los cupos son limitados. A centicitydamasglobal@gmail.com. Apunta donde te vas a inscribir y allí vas a colocar todos los datos que allí se te piden. Por favor, no te lo puedes perder. Marzo 17, 8:30 de la mañana por celebrar el Día Internacional de la Mujer. Mujer, desnúdate.